Aviso, la historia que están a punto de escuchar contiene material que puede herir la sensibilidad del espectador. Todos los hechos narrados en este relato son ficticios y nadie resultó herido. Gracias por su atención. Mi esposa y yo acabábamos de sentarnos a cenar cuando nos interrumpieron primero el sonido de la perilla de la puerta principal girando, luego 3 fuertes golpes. Me levanté de la mesa y fui a la puerta principal, preguntándome quién habría intentado girar la perilla antes de llamar, mi hermano tal vez, pero era un poco tarde para una visita suya en una noche de semana. El sonido de la tormenta afuera creció mientras abría la puerta. Cuando la vi parada en el porche, cubierta de lluvia y barro, mi corazón casi saltó de mi pecho. Hola, papi. Dijo Sara. La forma en que tenía arrugados los ojos y la nariz me dijo que estaba llorando, aunque la lluvia le lavaba las lágrimas en el segundo que caían de sus ojos. ¿Puedo entrar? Hace mucho frío. Escuché algo de vidrio romperse en la cocina, luego pasos apresurados. Agarré a mi hija en un abrazo apretado y comencé a sollozar. Oh, Dios mío. ¿Estás en casa?, dije. Hace 3 años habíamos denunciado la desaparición de nuestra hija. Le dijimos a la policía que la habíamos acostado una noche, y a la mañana siguiente ella se había ido. La policía descubrió que la ventana de su habitación mostraba evidencia de haber sido forzada. Mi esposa, Hannah, y yo no habíamos escuchado nada esa noche, y los vecinos todos coincidieron en que tampoco ellos. Lo que sucedió después fue la búsqueda más grande en la historia de nuestro pequeño pueblo. No es frecuente que niñas de 13 años desaparezcan, especialmente bajo circunstancias tan terribles y misteriosas. Pero a pesar de los mejores esfuerzos de todos y los informes de noticias en todo el estado y los estados vecinos, no se encontró ningún rastro de nuestra pequeña niña. La levanté y la llevé a la casa mientras ella sollozaba en mi cuello. Escuché a mi esposa doblar la esquina, soltar un pequeño grito, y luego correr para unirse a nosotros en nuestro primer abrazo familiar completo en 3 años. ¿Qué pasó? Preguntó Hannah. ¿Alguien te siguió hasta aquí? No, Dijo Sara entre sollozos. no sé qué pasó. Simplemente desperté en la oscuridad y comencé a tratar de encontrar el camino a casa. No sé dónde estaba, creo que en algún lugar del desierto, y simplemente comencé a caminar. La bajé y la miré de nuevo. Su cabello estaba largo, probablemente no se lo habían cortado desde la noche en que la perdimos, y la ropa que llevaba parecía que se la había dado un indigente. Vamos a darte una ducha caliente. Dijo mi esposa. ¿Tienes hambre? Sara aspiró y asintió. ¿Puedo comer un sándwich de mantequilla de maní? Lo que sea. Dijo mi esposa, ahora conteniendo las lágrimas. No puedo creer que estés de vuelta. La vestimos con algo de la ropa vieja de Hannah, que todavía le quedaba un poco grande a Sara. Prometí ir a la tienda a primera hora de la mañana para comprarle un armario nuevo completo. El resto de la tarde se pasó entre lágrimas y risas. Hannah y yo no podíamos creer que ella estuviera de vuelta, y sin ningún recuerdo del tiempo entre la noche en que desapareció y cuando despertó. Quizás eso era lo mejor. Después de que Sara se durmió, la pusimos en la oficina con un colchón inflable y promesas de un colchón nuevo junto con su ropa nueva. Me senté afuera en el patio con un vaso de bourbon en una mano y un cigarrillo en la otra. Mi esposa salió y cerró suavemente la puerta detrás de ella. Nos sentamos en silencio por un momento, luego finalmente habló. ¿Qué demonios hacemos? Su voz era baja y temblorosa. Negué con la cabeza lentamente y di una larga calada a mi cigarrillo. No tengo ni idea. Gracias a Dios que no recuerda nada. Dijo Hannah, tomando un sorbo del vino que había traído consigo. ¿No crees que ella sabe, verdad? Baja tu voz, dije bruscamente, tratando de mantener mis emociones a raya, lo cual era difícil porque yo mismo estaba al borde del pánico. No deberíamos hablar de eso. Ella tomó un sorbo de su vino y bajó la voz aún más, hasta que apenas estaba por encima del sonido de los grillos que cantaban en el césped. ¿No crees que ella nos puede oír, verdad? No lo creo, respondí lentamente. Pero no pensé muchas cosas antes, y mira lo que pasó. Nos sentamos de nuevo en silencio durante mucho rato, ambos reflexionando sobre la noche en que desapareció y las mentiras que le habíamos contado a cada policía y reportero que se nos acercó. Mantener la mentira en orden había requerido meses de práctica, pero de alguna manera lo habíamos logrado. Pero eso ni siquiera era lo difícil. Lo difícil era mantener todo el plan alejado de Sara.
El año más o menos que habíamos pasado planeando todo en secreto, hablando con los vecinos para obtener su cooperación, mientras hacíamos todo lo posible para mantener el evento que cambiaría nuestras vidas lo más lejos posible de nuestras mentes. Ella seguramente descubrirá lo que hicimos. No somos tan buenos ocultándole cosas como solíamos ser. Es como andar en bicicleta, dije, esperando más que nada estar en lo cierto. La verdad del asunto era que, hace 3 años, Hannah y yo habíamos cometido el acto imperdonable de filicide. Habíamos matado a nuestra propia hija. La misma que ahora tenía 3 años más y dormía en un colchón inflable adentro. Si eso no fuera suficientemente malo, poco después de hacerlo, para colmo, nos mudamos al otro lado de la ciudad para empezar de nuevo y, aunque nunca lo dijimos en voz alta, ni siquiera el uno al otro, porque todavía estábamos aterrorizados aunque ella se había ido. Tuvimos cuidado de no incluir nuestra dirección en nada, no en las páginas amarillas, no en correo directo, nada. Y, sin embargo, Sara todavía logró encontrarnos. No habíamos querido hacerlo. Pasamos años convenciéndonos de que teníamos el control, que era solo cuestión de una buena crianza. Sin embargo, después de lo que le pasó al chico Jarvis, sabíamos que por el bien de nosotros mismos y de todos los que nos rodeaban solo había una cosa que hacer. Di otra calada a mi cigarrillo, no me había dado cuenta hasta ese momento de que mi mano temblaba, y miré el cielo nocturno, tratando de no pensar en todo lo que condujo a esa noche, pero sin poder pensar en nada más. Sara era una niña hermosa, inteligente y feliz. Como padres primerizos, todo lo que hacíamos giraba alrededor de ella. No veía la hora de llegar a casa del trabajo solo para poder cargarla. Hannah, a pesar de estar agotada, amaba las tomas nocturnas porque pasaba más tiempo con la bebé. Le comprábamos juguetes y ropa cada vez que íbamos al súper. Estábamos completamente enamorados de ella. Por eso nos pareció tan raro que muy poca gente quisiera interactuar con ella. Nuestras madres vinieron a visitarnos durante las semanas después del nacimiento de Sara, ambas rebosantes de emoción por conocer a su nueva nieta, pero ninguna se quedó en casa más de 1 hora, y solo pasaron unos 5 minutos cargando a la bebé. Los extraños evitaban mirarla y nadie, ni una sola vez, se nos acercó para decirnos lo adorable que era nuestra bebé. Al principio no habíamos notado estas cosas. Lo de nuestras madres definitivamente nos había caído mal, pero el que la gente la evitara en público, las miradas de reojo de la gente en la tienda, la forma en que nuestros vecinos ya no parecían visitarnos, todo eso tomó tiempo para finalmente unirse y formar el cuadro completo. La gente simplemente no quería tener nada que ver con Sara, y sin ninguna razón que pudiéramos entender. La llevamos al médico regularmente para controlar su crecimiento y desarrollo, y cada vez el médico y el personal de enfermería hacían todo lo posible por entrar y salir de la habitación lo más rápido posible. Eventualmente le comenté que siempre parecían tener prisa, y aunque el médico nos contó una historia sobre lo ocupado que estaba, la enfermera me dijo después de que se fue que la habitación se sentía rara. Dijo que no tenía idea por qué, pero que cuando entró en la habitación se acordó de cuando era niña y tenía que ir a buscar algo para su madre al sótano. Dijo con insistencia que no tenía nada que ver con nosotros o con nuestra querida niña, pero Hannah y yo ya empezábamos a sospechar la verdad en ese momento y sabíamos que la enfermera solo estaba siendo amable. Mentiría si dijera que esto no nos molestaba, pero nos decíamos que la gente acabaría aceptándola, y si no, que se fueran a la mierda. Fue cuando Sara tenía alrededor de 3 años que empezamos a sentir por nosotros mismos que había algo diferente en ella. Hacía tiempo que habíamos aceptado que incomodaba a la gente, pero fue en ese momento que realmente nos metimos en ese charco. Cualquiera que haya estado cerca de niños pequeños puede dar fe de que incluso los niños mejor portados pueden ser un puñado a veces. Quieren ser independientes, quieren tomar sus propias decisiones, pero a menudo carecen de las habilidades para hacerlo. Aunque había mucho que parecía diferente en Sara desde el principio, esta no era una de esas diferencias. Anhelaba la independencia y se oponía con terquedad a casi todo lo que le decíamos. Esto continuó durante algún tiempo, y Hannah y yo empezábamos a encontrar una forma de sortear estos desacuerdos, cuando Sara nos lanzó una curva que lo cambió todo. Empezó a discutir y a hacer berrinches antes de que hubiéramos dicho nada. Hannah lo notó por primera vez durante una discusión con Sara sobre qué cenaríamos. Yo todavía estaba en el trabajo mientras Hannah decidía si debíamos comer pollo a la parrilla o chuletas de cerdo. Se había levantado para abrir el congelador cuando Sara entró corriendo a la cocina y dijo que no quería pollo ni chuletas de cerdo, que quería panqueques para cenar. Hannah se rió y le dijo a Sara que otro día comeríamos panqueques, lo que, por supuesto, rápidamente se convirtió en pisotones, lágrimas en la cara roja y un castigo en su habitación.
Hannah me contó más tarde esa noche que lo extraño que le llamó la atención no era que Sara supiera lo que estaba a punto de hacer, sino la extraña sensación que tuvo justo antes de que sucediera. Dijo que sintió una extraña sensación de malestar que la invadió, como imagina que le pasa a una gacela cuando siente que se acerca a un león. Sentí lo mismo mientras cambiaba el aceite del coche unas semanas después. Se me había olvidado coger la llave de filtro de combustible y estaba a punto de salir de debajo del coche para cogerla cuando de repente me invadió una abrumadora sensación de miedo. Salí rápidamente de debajo del coche, preocupado de que el gato fallara y me aplastara, cuando vi a Sara acercándose con la herramienta en la mano. Sonrió y dijo: Aquí tienes, papá. Contuve un escalofrío, le di las gracias, le besé la frente y ella volvió a la casa a ver dibujos animados. Los últimos 2 días después de que Sara regresara han sido algunos de los días más estresantes de nuestras vidas. Hemos hecho todo lo posible por ser los padres que ella recordaba que éramos y no los padres que la habían matado y dejado su cuerpo en el desierto. Lo más difícil es que ni siquiera podemos pensar en esa noche o en lo aterrorizados que estamos. Tenemos que seguir pensando en lo felices que estamos de tenerla en casa y en lo tristes que estábamos cuando se fue, y no hay margen de error. La historia de Sara, como nos contó durante el desayuno, estaba llena de puntos ciegos y agujeros. Recordaba sentarse a cenar con nosotros, habíamos recogido hamburguesas de su restaurante favorito de la calle y recuerda irse a la cama, pero después de eso todo está completamente en blanco. Lo siguiente que recuerda es deambular desnuda por el desierto, encontrar una carretera y finalmente ser recogida por un camionero y llevada a una parada de camiones a 25 millas de distancia donde pasó la noche. A la mañana siguiente empezó a buscarnos. No nos dijo cómo nos encontró, y no preguntamos. No estoy seguro de que pueda responder a la pregunta, y si pudiera, no creo que quiera saber la respuesta de todos modos. Hannah y yo nos turnábamos para pasar tiempo con ella mientras el otro salía con el pretexto de hacer recados, comprar ropa, pedir una cama, comprar comestibles, pero la verdad era que necesitábamos distanciarnos de la constante sensación de malestar que seguía a Sara donde quiera que iba. Incluso cuando era más joven, dormir en la misma casa que Sara era difícil, especialmente con esa sensación inminente de peligro extendida por todas las habitaciones. No siempre nos habíamos sentido así, pero cuanto mayor se hacía, más se profundizaba esa sensación. Ahora que tiene 16 años y no estamos acostumbrados, la sensación es casi insoportable. Nos sentimos como ratones que intentan descansar mientras un gato duerme al otro lado del pasillo. Después de lo que pasó anoche, sabemos que las noches van a ser mucho peores. No había dormido mucho cuando me despertó un golpe fuerte. Hannah también se despertó y nos sentamos juntos buscando la fuente del sonido en el dormitorio. Recordé vívidamente una noche de cuando Sara tenía unos 10 años y algunos pájaros habían golpeado la casa, despertándonos de manera similar. Sara había fingido inocencia, sin embargo, había estado callada toda la tarde y Hannah y yo sospechábamos que había tenido un encuentro con algunos de los niños del vecindario ese día. Otro golpe fuerte sacudió la casa. Era un sonido hueco y duro, como un puño golpeando la pared de nuestro dormitorio. Intercambiamos una mirada, luego rápidamente nos levantamos de la cama y fuimos a la habitación de al lado donde dormía Sara. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras ambos nos deteníamos antes de abrir la puerta. Sabíamos que nada bueno podía salir de abrir la puerta, pero la alternativa podría ser mucho peor. Otro golpe fuerte, luego otro. Se estaban acelerando y había un extraño crujido que vino con el último que aumentó mi pulso aún más. Abrí la puerta de golpe y encendí la luz. Primero noté que la cama de Sara estaba vacía, luego que ella estaba de pie con la espalda contra la pared que esta habitación compartía con nuestro dormitorio. Tenía una sonrisa retorcida de gato de Cheshire en la cara que estaba tan tensa que parecía dolorosa, los tendones de su cuello sobresalían como cuerdas y su garganta se abultaba por la presión de todo, pero la sonrisa se detenía en la boca. Sus ojos parecían hechos de vidrio. Entramos en la habitación y Sara se golpeó la parte trasera de la cabeza con fuerza contra la pared. El crujido que había oído era la pared seca que ahora veía romperse desde el punto donde su cabeza chocó y salpicaba sus pies descalzos con polvo. Sara, ¿qué estás? Preguntó Hannah, pero fue interrumpida por otro golpe, luego otro. Sara aceleró, golpeándose la cabeza contra la pared seca tan rápido como pudo. Corrí hacia ella y la alejé. Su cuerpo estaba rígido, pero se relajó cuando la acosté de nuevo en el colchón de aire. Entonces me miró. El vidrio en sus ojos se había ido y por un breve momento pude ver a mi niña en ellos. Ver el débil reflejo del pasado en esos ojos hizo que mi corazón sintiera que pesaba 1 tonelada.
El momento pasó y sus ojos volvieron a su dura mirada. Era la mirada fría e insensible que había visto inquebrantable desde el incidente con Preston Jarvis y los horrores que siguieron en las semanas posteriores. Era la mirada que finalmente nos llevó a cometer nuestro propio pecado imperdonable. Me duele la cabeza, papá. Dijo con una vocecita. Lo sé, le dije. ¿Qué estabas haciendo? Tenía que sacarlos. Dijo ella. ¿Qué? Pregunté. Los recuerdos. Sara tenía 6 años cuando vimos por primera vez sus extraños talentos afectar el mundo físico. Hasta ese momento, parecía que todo lo que podía hacer estaba estrictamente ligado a un plano etéreo. Podía cambiar nuestras emociones y leer nuestras mentes hasta cierto punto, pero ciertamente no estaba doblando cucharas ni levitando del suelo. Cualquiera de esas cosas hubiera sido preferible. Fue en algún momento de julio. El clima había pasado de cálido a caluroso y los días de perros del verano estaban sobre nosotros. Un grito y un choque desde la cocina destruyeron cualquier tranquilidad que hubiera en la casa ese día. Corrí a la habitación para encontrar a Hannah precariamente balanceándose en la encimera y un vaso de té helado hecho añicos en el suelo. Ella me vio e inmediatamente señaló la estufa. Fue debajo de ahí. ¿Qué cosa?, pregunté. El ratón. Me reí y me gané miradas asesinas de los ojos de Hannah. Nunca había sido buena para lidiar con bichos domésticos. Voy a buscar una trampa. Justo antes de que me diera la vuelta para ir a buscar una trampa para ratones, vi una mancha negra salir disparada de debajo del horno. Hannah gritó de nuevo y fui por la escoba que colgaba en el armario junto a mí, pero antes de que pudiera hacer otra cosa, el ratón se detuvo repentinamente en medio del suelo. Con la escoba en la mano, preguntándome si de alguna manera podría barrerlo fuera de la casa, me acerqué al roedor. Sin embargo, a medida que me acercaba, noté que no se movía. Sus costillas no se expandían y contraían como lo hacen en los animalitos, ni su cabeza se movía de un lado a otro mientras buscaba un lugar para esconderse. De hecho, este ratón ni siquiera estaba de pie. Lo toqué con las cerdas de la escoba con curiosidad y Hannah soltó un escalofrío audible. «Cálmate», le dije. «Creo que está muerto». ¿Muerto? ¿Acaba de morir? Sí, dije. Creo que sí. Me arrodillé para mirar más de cerca, luego levanté la vista y vi a Sara mirándonos desde el pasillo. Tenía esa mirada en sus ojos, una que llegaría a ver a menudo y a temer. Incluso esa primera vez me hizo correr la sangre fría y me envió escalofríos por la columna vertebral. «Sara», dije con cuidado, «¿estás bien?». Ella me miró y la mirada desapareció, se derritió para exponer la cara feliz de la niña que tanto amaba. Sí, papi. Ahora ese ratón no asustará más a mamá. Miré al ratón muerto, luego de vuelta a mi hija. ¿Le hiciste algo a ese ratón? Sí. Su respuesta fue tan fría, tan casual que me dio piel de gallina. ¿Cómo hago con las arañas a veces? Me quedé en silencio, en estado de shock, por un minuto, lo que Sara tomó como su señal para regresar a lo que sea que estuviera haciendo en su habitación. Hannah se deslizó de la encimera y se paró junto a mí durante varios minutos antes de hacer la pregunta que había estado flotando en el fondo de mi mente pero que aún no había surgido. ¿Cuándo fue la última vez que viste una araña en la casa? Yo, comencé, luego me detuve. No sé. Después del incidente con el ratón, Hannah y yo tuvimos especial cuidado en enseñarle a Sara lo que estaba bien y lo que estaba mal. Parecía entender el concepto de que lastimar cualquier cosa estaba mal, y que estaba especialmente mal matar cosas. Le pedimos que nunca volviera a hacer lo que le hizo al ratón y que tratara de concentrarse en hacer cosas buenas con sus talentos. No estábamos del todo seguros de lo que era capaz de hacer, por lo que tratar de darle ejemplos de cosas buenas que podía hacer era un poco difícil. En su mayor parte, solo esperábamos que no hiciera nada sin nuestro consentimiento. Después de que nos acostumbramos a la sensación de inquietud que sentíamos cada vez que ella se asomaba a nuestras mentes, comenzamos a jugar a adivinar. Esto le permitió estirar sus músculos, por así decirlo, y nos permitió captar sutilezas a las que de otro modo habríamos sido ciegos. Hannah y yo aprendimos que Sara podía captar lo que estábamos pensando, pero solo lo que estábamos pensando activamente. Si había un secreto que no queríamos que supiera, podíamos ocultárselo manteniendo una canción en nuestras cabezas o pensando en el trabajo. Esta habilidad, que inicialmente usamos para mantener en secreto los regalos de Navidad y cumpleaños, se volvería vitalmente importante y probablemente nos salvó la vida muchos años después. Fuera de nuestra casa, las cosas eran significativamente diferentes para Sara.
Muy pocas personas se acostumbraron a la forma en que ella los hacía sentir, esa sensación ineludible de peligro inminente que parecía exudar era difícil de ignorar. Tomó varios años, pero finalmente nuestros vecinos comenzaron a volver. Bob, un anciano al otro lado de la calle que vivía para sus rosales, fue la primera persona fuera de Hannah y yo en abrirse realmente a Sarah. Con una esposa que había fallecido 3 años antes y sus únicos nietos viviendo a 2 estados de distancia, a nadie le sorprendió ver que él y Sarah encontraran consuelo en la compañía del otro. Como todos los demás vecinos, Bob rechazó cortésmente cualquier invitación a nuestra casa, independientemente del clima, y nunca pasaba demasiado tiempo con Sarah, pero si ella jugaba sola en el jardín delantero, como solía hacerlo, no pasaría mucho tiempo antes de que Bob viniera arrastrándose con una bolsa de caramelos o un helado en la mano para ella. Le daría una sonrisa torcida, le diría que no le estropeara la cena con eso y volvería a cruzar la calle para podar sus rosales o fertilizar su césped. Si esta improbable amistad no hubiera existido, Hannah y yo probablemente no habríamos sabido sobre el incidente con Bear, el Rottweiler que vivía al final de la calle. Los niños del vecindario a menudo eran crueles con Sarah, lo que lamentablemente no nos sorprendió mucho. Hannah y yo hicimos todo lo posible para mitigarlo. Hablamos con Sarah al respecto con la mayor frecuencia posible. Le dijimos que la amábamos sin importar lo que dijeran los otros niños, pero a los 8 o 9 años, el aislamiento de sus compañeros era devastador. Los padres de los otros niños tampoco fueron de mucha ayuda, siendo tan difíciles o más que sus hijos. Eventualmente, Sarah aprendió que era mejor mantenerse a sí misma, lo que funcionó en su mayor parte. Era octubre. Las hojas estaban cambiando y había un frío crujiente en el aire que nos hacía a todos desear especias de calabaza y sidra de manzana. Halloween estaba a 1 o 2 semanas de distancia, pero el espíritu ya estaba vivo, especialmente para los niños del vecindario que montaban en bicicleta por la calle, destrozando calabazas y tocando el timbre a víctimas indefensas. Sarah, por supuesto, nunca participó, lo cual estaba bien para nosotros considerando los problemas en los que se metían los otros niños. 3 de estos niños vivían al final de la calle de nuestra casa, Austin Francis, Kenny Ryan y Preston Jarvis, y eran los peores infractores. Si encontraba huevos en mi casa, era uno de esos muchachos. Si Hannah encontraba el jardín destrozado, eran esos muchachos. Si se metían con Sarah en el jardín delantero, eran esos muchachos. Eran como una pequeña manada de hienas, riéndose para sí mismos y causando todo tipo de estragos. Hannah estaba lavando la ropa en el sótano y yo estaba en el trabajo ese día de octubre cuando los 3 muchachos vinieron en bicicleta por la calle, gritando y gritando como lo hacían en ese entonces, uno de ellos llevando una correa atada a un Rottweiler particularmente malvado llamado Bear. Sarah había estado decorando el camino de entrada con tiza cuando los muchachos llegaron y se detuvieron en la acera. Hola, bicho raro. Gritó Kenny. ¿Qué estás haciendo? Sarah no respondió. Oye, Dijo Preston. te hicimos una pregunta. Sarah, de nuevo, no dijo nada. Austin dio un paso adelante, tomó un vaso de agua y lo tiró sobre el dibujo de tiza en el que Sarah había estado trabajando. Sarah se puso de pie y dio un paso atrás para evitar el agua le cayera y Austin roció el montón de tiza que había estado usando para colmo. Mientras esto continuaba, o tal vez solo atrás porque en este punto no había adelante, Bear se puso cada vez más agitado. Sarah nunca había tenido suerte con los animales, la mayoría la evitaban más que a las personas, pero Bear era un perro desagradable sin ninguna provocación adicional. Cargaba contra la cerca contra cualquiera que pasara por su jardín, gruñendo y golpeando su considerable peso contra la malla de alambre, poniendo nerviosos a cualquiera que estuviera al otro lado de esa cerca. Incluso había un rumor de que los Ryan tenían que recoger su correo en la oficina de correos porque los carteros se negaban a entregar en esa dirección. Al notar esta agitación, Kenny les gritó a sus amigos. Oigan, miren a Bear. Incluso él la odia. El perro estaba tirando de su collar y gruñendo a Sarah ahora, grandes cuerdas de saliva colgando de sus mandíbulas. Parece que quiere quitarse esa correa. Digo que lo soltemos y nos lancemos a lo que sea que lo esté molestando. Preston se acercó al perro, que estaba tirando tan fuerte de la correa que Austin se estaba inclinando hacia atrás para mantener el control sobre él. Fue en este punto que Bob, que había estado observando esta escena desarrollarse desde su jardín delantero, decidió que necesitaba intervenir, sin saber que no llegaría al final de su camino de entrada antes de que todo terminara. Sarah dio un paso adelante, sin decir nada, y los muchachos instintivamente dieron un paso atrás. Bear, sin embargo, avanzó, los músculos de su cuello y pecho se flexionaron mientras tiraba del muchacho al otro extremo de la correa. Sarah dio otro paso adelante,
ahora a menos de un pie de la bestia que pesaba más que ella, y fue entonces cuando el perro dejó de gruñir. Todavía tiraba de su correa, pero la pelea lo había abandonado. En cambio, tiró y torció su cuello a la manera de un perro que intenta escapar de un collar. Bear tiró con más fuerza y los eslabones del collar de estrangulamiento de metal se rompieron, tintineando contra el suelo como cambio perdido. Todo el tiempo, la mirada en blanco de Sarah siguió a Bear. Aunque había sentido miedo innumerables veces a lo largo de su vida, Bob admitió más tarde que al ver esto desarrollarse, y especialmente al ver la mirada fría, muerta y depredadora en los ojos de Sarah, fue la primera y única vez que había experimentado un terror real y sin adulterar. Bear solo llegó a unos pocos pies de distancia antes de que la mancha naranja y blanca de un camión Uaul que se aproximaba chocara con él y el Rottweiler ya no existiera. El conductor saltó de la cabina y el resto de la escena se desarrolló como uno esperaría, con la excepción de Sarah, que recogió su tiza empapada y maltrecha y regresó a la imagen en la que había estado trabajando mientras los gritos, las disculpas y las lágrimas continuaban detrás de ella. Momentos después, Hannah escucharía la conmoción y saldría. Bob me llamaría un día después y me contaría lo que había visto. Me contaría lo asustado que estaba y lo extraño que se había movido el perro cuando dio sus últimos pasos, como una marioneta. Una semana después, Bob saldría a la calle para encontrar 3 de sus rosales más grandes y saludables luciendo negros y quebradizos mientras Sarah permanecía inmóvil, observándolo desde la ventana de su habitación.